no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas y amable audiencia. Mi nombre es William Obregón Arboleda y aquí venimos a ustedes trayéndole este mensaje del reino de Dios. Esta es nuestra segunda edición, hablándoles de la palabra de Dios, el testimonio de Dios, la revelación de Dios, y esta es nuestra segunda edición que vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios, de revelar quién es Dios y dar a conocer quién es Dios y sus propósitos. Y su propósito lo tuvimos viendo en la primera edición a Dios desde antes de la creación del mundo, en la creación, porque ya está todo revelado, ya la revelación de Dios está completa. Como lo habíamos visto previamente, ahí en Proverbios capítulo 8, versículos 22, 23 y 26, que vimos a nuestro Señor, el triángulo de Dios, desde antes de la creación de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estuvimos leyendo aquí anteriormente, como decía aquí en Proverbios capítulo 8, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Se manifiesta el triángulo de Dios, la Trinidad de Dios, que ya nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre. Y esto es importante, dice que eternamente tuve el principado desde el principio. Se revela de que nuestro Señor Jesucristo era rey. Principado quiere decir rey. Tuvo el principado desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queremos ver y traerles esta revelación a ustedes, para que lo conozcamos y lo entendamos y de qué se trata todo esto. Por eso dice aquí Proverbio, dice Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de que Él había creado, de haber creado cualquier cosa, ya nuestro Señor estaba con el Padre. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio. Él fue el primero, desde antes de su obra era rey, Él es rey. Antes de la tierra, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y esto es importante para nosotros, para que podamos conocer el triángulo de Dios, podamos conocer la deidad de Dios, y para que podamos, y qué se trata esto y el propósito de Dios. También aquí en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, también nos habla desde el principio. Dice, en el principio era el verbo, que quiere decir la palabra de Dios, y el verbo era con Dios. Aquí estamos hablando de su Hijo, estamos hablando de Cristo. Y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Con Dios estaba el Hijo, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Por eso que se trata este mensaje, que le traemos estas buenas nuevas del Padre y sus hijos, el Rey, el reino y sus hijos. Y este va a ser el punto de este mensaje, de este ministerio, sobre el reino de Dios. Pero aquí estamos viendo a Dios, la deidad, la Trinidad de Dios, el triángulo de Dios desde el principio de la creación, y el propósito, que es la intención original por cual Dios creó el cielo y la tierra. Por eso esto se trata de una familia, el Padre y sus hijos. Por eso es el reino de Dios, el Rey, el reino y sus hijos. Por eso estamos trayendo a Dios de aquí, la revelación de Dios,
desde el principio, para que podamos ver toda la revelación de Dios, porque tenemos toda la palabra de Dios completa, así que podemos ver a Dios desde antes de la eternidad, en la creación, después de la creación y en la eternidad pasada, presente y futuro. Aquí estamos viendo a Dios, el triángulo de Dios desde el principio. Por eso dice, todas las cosas, el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y agreguémosle un versículo más aquí en Juan capítulo 1, del 1 al 3, miremos el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos que Él es el principio de todas las cosas. Por eso dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, que el verbo es la palabra de Dios, por lo cual Dios el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo. Por eso nos dice, y el verbo era Dios, que es la palabra de Dios, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, todas las cosas creadas, tanto visibles como invisibles, como pasado, presente y futuro. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos trayendo la revelación de Dios desde el principio de la creación. Lo vimos antes de la creación, ahora lo estamos viendo en el principio, cuando Dios propuso crear el cielo y la tierra. Por eso todo lo hizo con un propósito. Y ese propósito, como Dios, Él es Rey y Él es Padre. Así que vamos a traer toda esta revelación de Dios a través de las Escrituras, para que conozcamos y entendamos y veamos la revelación de Dios. También nos dice aquí en Colosenses, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 hasta el 19, continuamos viendo a Dios, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el principio de la creación del mundo. Y aquí lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Estamos hablando aquí de su Hijo, que vino a hacerlo visible en la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda la creación. El primogénito, que quiere decir el primero, no engendrado. Él es el primogénito y Él es el unigénito, el único Hijo de Dios que estaba con el Padre antes de habernos engendrado a nosotros. Nosotros somos como creados, como engendrados, porque Dios es creador, pero también es Padre que engendra hijos. Por eso vemos al Señor Jesucristo, que es Hijo unigénito, Hijo de Dios, el Hijo único que estaba con el Padre desde antes de la creación, desde antes de la eternidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, esto es glorioso. Por eso dice que Él es la imagen del Dios invisible, que vino a hacerlo visible, el primogénito de toda creación. Y nos continúa diciendo el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En su Hijo fueron creadas todas las cosas. Como el Padre, herencia del Padre son los hijos. Todo Dios el Padre lo creó para su Hijo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tanto en el cielo como en la tierra, cuando Dios desde el principio decidió crear todas las cosas y fueron creadas en Él, en su Hijo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, tanto invisible como visible, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso estamos trayendo esta revelación de Dios desde el principio. Este es el orden de Dios, esa es la revelación de Dios y el testimonio de Dios, para que por medio de esta palabra nosotros podamos conocer quién es Dios y el propósito de Dios, por lo cual nosotros fuimos no solo creados, sino que también engendrados, porque Dios es un padre de familia. La Escritura revela a Dios como Padre, como Dios, como Rey y como Padre, y esto se trata, el Padre y sus hijos. Ese es el reino de Dios, una familia, y por eso estamos revelando aquí este propósito, para que ustedes lo conozcan y lo entiendan. Y dice también el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, como lo vimos ahí en Proverbios capítulo 8, lo pueden leer. Se trata del Hijo de Dios, se trata de nuestro Señor Jesucristo, que estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo, como le dijo a los judíos que antes de Abraham era, yo soy. Antes de Abraham era, yo soy. Por eso es importante, eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 8, versículo 58. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, existen, porque Él es el creador de todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso es que esto es poderosísimo. Tanto Dios en la eternidad pasada, en la creación, y en la eternidad presente y futura, Dios se revela, porque aquí tenemos toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las epístolas. Por eso necesitamos nosotros, como estudiantes, como discípulos, entrar y leer la palabra de Dios, porque esta es la única testimonio, la única revelación de Dios que se dio a conocer, y lo vemos a través de las Escrituras. Gloria a Dios, porque tú y yo fuimos creados por Dios, y tenemos el manual del fabricante. Si tú no entras aquí a esta palabra de Dios, a la Biblia, nunca vamos a poder conocer o entender a Dios. Por eso dejó su palabra escrita. Por el mismo de esta palabra no podemos quitarle ni añadirle ni una tilde ni una jota. Por eso traemos a ustedes esta revelación de Dios a través de la palabra. Y continúa diciendo en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sus hijos, el que es el principio, tanto el principio como el primero. Lo vemos aquí porque ya podemos ir de atrás para adelante y de adelante para atrás, por eso tenemos toda la palabra de Dios. Y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, esto quiere decir que fue el primero que resucitó, que vino aquí a este mundo, murió y resucitó. Por eso dice el primogénito de entre los muertos. Él es el primero, desde antes, primero que vino a morir y resucitar de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. La palabra pre, que quiere decir antes, eminencia, de más alto rango. Preeminencia, primero. Y el versículo 19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en su Hijo, habitara toda la plenitud de Dios. Por eso en Jesucristo lo encontramos todo, la plenitud de Dios. Gloria a Dios. Por esto es importante que estamos trayendo esta revelación de Dios desde el principio. Desde el principio, lo vimos desde antes de la creación, ahora lo vamos viendo en el principio. También aquí hay otra prueba o evidencia de nuestro Señor Jesucristo, que era desde el principio. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, también nos da este testimonio. Habla Juan, nos dice en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ellos vivieron con nuestro Señor Jesucristo, con el Hijo de Dios. Con Dios vivieron ellos, el Hijo de Dios. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la palabra de Dios,
que se encarnó, que vino aquí a la creación. Por eso lo estamos viendo desde el principio, para que nosotros podamos ver el triángulo de Dios, la Trinidad de Dios, y conozcamos, entendamos quién es Dios a través de la revelación de su palabra. Por eso le estamos trayendo a Dios aquí, toda la revelación de Dios, para que ustedes lo conozcan y lo entiendan, y por qué estamos aquí, quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, y el propósito de Dios, y lo que Dios quiere, y lo que Dios ha propuesto, para que todos seamos sus hijos. Sencillamente una familia, de lo que se trata todo esto. No se trata de religión, denominación, organización, institución, se trata todo esto, el rey, el reino y sus hijos. Una familia, eso es lo que Dios quiere, que todos volvamos a Él. Y por eso lo estamos trayendo desde el principio, para que le traigamos toda la revelación de Dios a través de las Escrituras. Y continúa diciendo el verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la vida de Dios fue manifestada, porque Él ya había propuesto entrar aquí en la creación, y la hemos visto, y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Aquí nos habla de nuevo de su Hijo, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, que estaba con el Padre desde antes de la creación del mundo. Por eso es el principio, Él es el principio de toda la creación, que estaba con el Padre y se nos manifestó, vino a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día, a través de la Escritura, lo conocemos como nuestro hermano, el unigénito y el primogénito. Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también nosotros tengamos comunión, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esto es glorioso. Por esto tenemos que conocerlo y entenderlo, de quién es Dios, el triángulo de Dios, que Dios se revela en el triángulo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, porque como leímos en el mensaje anterior, que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto lo vemos ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Y vamos a continuar profundizando, viendo a Dios desde la creación y el propósito por lo cual Dios creó tanto el cielo como la tierra, y para qué estamos nosotros aquí, quién somos, de dónde vinimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y en este libro, la Biblia, el testimonio de Dios, la revelación de Dios, Dios se revela y se da a conocer. Por eso nos dice ahí en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29, todas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, mas las secretas son para Dios. Así que aquí lo estamos viendo a través del principio, en el principio. También hay en Hebreos capítulo 1, vemos un versículo, Hebreos capítulo 1, nos dice, miremos aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, busquémoslo aquí, Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Esto es importantísimo, de ver a Dios, que es el Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y esto es importante que tú entiendas quién es Dios. No estamos hablando aquí de cualquier Dios, estamos hablando aquí del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por eso dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, fundaste la tierra. Hermano, esto es poderosísimo. Por eso Él es un misterio pero revelado. Los misterios, lo secreto, lo oculto, lo escondido, pero revelado. Porque dice también, ahí en 1.18, Juan 1.18, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie.
lo ha visto jamás, ni lo puede ver. El unigénito, el Hijo único de Dios, Él lo ha dado a revelar, a manifestar de quién es Dios. Nos ha venido a dar a conocer quién es Dios. En 6:17 dice que a Dios, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y que habita en una luz inaccesible, a cual ninguno de los hombres ha visto. Por eso nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, Él lo ha dado a revelar, a manifestar al Dios invisible, lo ha hecho visible para que todos los conozcamos a través de su Hijo. Esto es glorioso. Por eso dice: en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y en el versículo 11 y 12 nos dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Él es el mismo. Él es Alfa y Omega, principio y el fin de todas las cosas, hermano. Por esto es importantísimo que conozcamos quién es este Dios, este Rey y este Padre. Y solo Él lo hace a través de su Hijo, el Verbo de Dios, el que lo ha dado a conocer. Por eso es que aquí en esta palabra de Dios la tenemos toda completa, para que a través de esta palabra podamos conocerlo y entenderlo. Y el propósito de Dios de fundar esta tierra, lo encontramos ahí en Génesis capítulo 1, 26. Y dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio sobre esta tierra. Esta tierra fue creada, fue fundada para los hijos de Dios, porque nosotros tanto fuimos creados como engendrados. Por eso habla de nacer del Espíritu. Por eso Adán nació del Espíritu. Por eso necesitan nacer del Espíritu, como nació un ser humano, de carne y hueso. Así nosotros nacemos del Espíritu y nos hacemos hijos de Dios y tengamos dominio. Ese es el propósito de Dios colectivo para toda la creación. Por lo cual Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, es para que tengamos dominio, quiere decir administrar los negocios de nuestro Padre. Y vamos a continuar profundizando, viendo a Dios, el triángulo de Dios desde el principio de la creación. Podemos entrar ahora, vamos aquí a Isaías. Isaías también vemos, lo vemos del principio. Isaías en capítulo 40. Miremos el capítulo 40, Isaías capítulo 40. Miremos el versículo 21 y 22. Veamos el versículo 21 y 22. Nos dice, habla el Señor, dice: no saben, no han oído, nunca se los han dicho desde el principio. No saben, no han oído, nunca se lo han dicho desde el principio. No han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Y por eso se lo traemos aquí, para que ustedes puedan oírlo, conocerlo, entenderlo, porque lo traemos a través de su palabra, la revelación de Dios, de quién es Dios desde el principio. No han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Leamos el versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como a una tienda para morar. Y leamos el versículo 28. No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová. No han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance, hermano y hermana. Tú y yo solo tenemos un promedio de 100 años, 70, 100, 120 para vivir en esta tierra, y nos ha dado tiempo suficiente para que lo conozcamos y lo entendamos, quién es Él y para qué estamos aquí y quiénes somos nosotros, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Y solo Dios lo revela todo a través de su palabra, a través de las Escrituras, para que conozcamos quién es Dios. Y leamos también el versículo 12, ahí mismo en Isaías 40. Ustedes pueden leer todo el capítulo y ver esta revelación de Dios. En el versículo 12 nos dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Esto es más allá de nosotros, de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestra racionalidad. Esto es aún más allá, hermanos y hermanas. Eso trascende, traspasa. Dice que su entendimiento no hay quien lo alcance, que su entendimiento, su conocimiento, todo es más allá de nuestra mente. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los callados. Leamos hasta el 14, hasta el versículo 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién, hermano? ¿Quién? No hay nadie, Él es el único. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nos dice aquí. ¿Quién? Él es el creador de todas las cosas desde el principio. Por eso Dios aquí en su palabra da testimonio de sí mismo, de quién es Él, que Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y aquí veamos el último versículo, versículo 26. Nos saltamos para poder tratar de comunicarles esta revelación de Dios desde el principio de la creación. Y nos dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? ¿Quién creó todas estas cosas? Él saca a cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre, por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Que eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Desde el principio vemos a Dios, la revelación de Dios, y solo se nos revela a través de su palabra. Por eso aquí tenemos la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque cielo y tierra pasará, Mateo 24:35, mas su palabra nunca pasará, hermanos y hermanas. Tú y yo solo nos queda corto tiempo, este corto tiempo que tenemos aquí en la tierra, como lo dije, un promedio de 70, 100 o 120 años, y de ahí vamos a pasar, todo pasa, pero Dios sigue siendo el mismo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, porque Él es el eterno. Nunca pasarán, hermanos y hermanas. Eso lo hemos venido viendo a través de las generaciones. Así que necesitamos coger este tiempo y entrar en esta palabra, en esta Biblia, porque aquí estás metido tú, aquí está toda tu existencia, está tu pasado, tu futuro y la eternidad. Tú estás aquí en esta palabra de Dios y nunca vas a conocer a Dios si no entras en su palabra, te haces un estudiante, porque este es el único libro, la Biblia, la Sagrada Escritura, el testimonio de Dios y la revelación de Dios por toda la eternidad, hermanos y hermanas. Así que esto es importante. Te exhorto y a través de este ministerio del reino tú puedas conocer y entender quién es Dios, el Todopoderoso. Y continuamos profundizando aquí en Isaías. Estamos viendo
a Dios desde el principio, aquí en Isaías, capítulo 41, leamos el versículo 4, nos dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién lo hizo o lo realizó? Hermano, tiene que haber un creador, porque esto no vino a ser como le llaman el boom bang que habla los científicos. Hay un creador, hermano. Él es Dios, creador del cielo y de la tierra. Desde el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, y creó Dios el cielo y la tierra. Y todo lo creó con un propósito. Y eso le venimos a revelarles a usted el propósito de Dios, que es la intención de Dios original. Por lo cual tú y yo estamos aquí con un propósito. Nosotros no vamos solamente de paso, Dios tiene un propósito y tú necesitas conocerlo. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Desde el principio Dios llamó todas las generaciones, pasada, presente y futuro. ¿Quién llama las generaciones? Todas las generaciones desde el principio. Eso quiere decir que Dios desde el principio propuso crear desde el principio, y Él terminó su obra desde el principio, desde antes ya había terminado. Esto es tremendísimo, hermano. ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Dice, yo Jehová, yo Jehová. Él llama, Él fue que creó todas las cosas desde el principio, hermano. Él terminó sus obras desde antes de crearla, porque Él es alfa y omega, principio y fin. Está en los dos ángulos, tanto en el principio como en el fin, porque Él vive afuera de tiempo y espacio, hermanos y hermanas. Este es el eterno, y por eso Él quiere que lo entendamos. Dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el Todopoderoso. Así que aquí usamos palabras para tratar de revelar quién es Dios solo a través de la palabra. Y también quiere que lo conozcamos personalmente, porque esto es la vida eterna, ¿no? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Él quiere que lo conozcamos y lo entendamos, como también nos dice ahí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, mas en que quiera alabarse en esto, alábese, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, desde el principio, que yo soy Jehová, que lo podemos conocerlo y entenderlo. Hermano, esto se trata. Hoy día lo podemos conocer como Padre, como sus hijos, conocer a nuestro Padre. Esto es importante. Dice, yo Jehová, el primero, yo Jehová, el primero, yo mismo con los del principio, llama a las generaciones, gloria a Dios. Eso es tremendísimo, esto es palabra de Dios, hermano, que va más allá de nuestro intelecto, pero es una realidad. Yo mismo con los postreros. Y en el versículo, miramos versículo 22, dice, traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Por eso aquí está todo escrito. Ya todo Dios dejó aquí escrito su testimonio desde el principio. Y pondremos nuestros corazones en ello. Sepamos también su postrimeria, que quiere decir el futuro, y la eternidad. Sepamos también su postrimeria y hacernos entender lo que ha de venir. Y hacernos entender lo que ha de venir. Por eso, como lo hemos estado revelando aquí, ya todo está escrito: pasado, presente, futuro y eternidad. De dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos, a dónde vamos a estar en el presente, en el futuro y en la eternidad. Está todo aquí escrito. Por eso es toda la revelación de Dios. Esto es importante, que lo entendamos y lo conozcamos, y el propósito de Dios, porque no podemos vivir una vida nosotros nomás viviendo de un día para otro, divagando.
No podemos vivir un día para otro divagando, no saber para qué estamos aquí, quiénes somos, para dónde vamos. Por eso le traemos a ustedes la revelación de Dios, para que ustedes lo conozcan quién es Dios. Y en el versículo 26, y dice, ¿quién lo anunció desde el principio? ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo, cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Y aquí nos dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén, daré un mensajero de alegría. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo soy el primero que ha enseñado estas cosas. Él es el que nos ha enseñado todas las cosas a través de su revelación de sí mismo y de quién es Él y el propósito por lo cual estamos aquí, conocerlo y entenderlo. Gloria a Dios. Esto es poderosísimo, por eso le estamos trayendo todo la trayectoria, la historia, el testimonio de Dios, la revelación de Dios, para que ustedes sepan quién es Dios. Y aquí lo hemos venido a hacerlo visible, a revelarles a ustedes a través de la palabra y el propósito, porque hay un propósito que es la intención original de Dios desde el principio, por haber creado el cielo y la tierra, y por lo cual nosotros estamos aquí. Por eso le traemos estas buenas nuevas, este mensaje del reino de Dios, para que ustedes conozcan a Dios a través de este ministerio, que le vamos a traer toda la revelación de Dios. También miremos aquí a 45, Isaías 45, miramos capítulo 11, versículo 12, veamos el 11 y el 12 también, 45, veamos aquí el versículo 11, y nos dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su fundador, pregúntenme de las cosas por venir. Pregúntenme a mí de las cosas por venir, porque Él lo sabe todo, hermano. Él lo sabe todo. Mándenme acerca de mis hijos. Mándenme de las cosas por venir y acerca de mis hijos. Y acerca de la obra de mis manos. Mis hijos. Por eso es que se trata esto, no de una familia. El padre y sus hijos. Esto no se trata de religión, de lo que vemos hoy en día, que no lo conocen ni lo entienden, y el hombre nos hemos inventado todas estas religiones. Todo esto se trata del padre y sus hijos, el rey, el reino y sus hijos, una familia. Eso es lo que Dios propuso desde el principio, ¿de qué? De formar una familia. Por eso creó el cielo y la tierra y plantar sus hijos aquí, para que sus hijos tengan ¿qué? Dominio sobre esta tierra. ¿Qué quiere decir? Que dominar, administrar los negocios de nuestro Padre. Gloria a Dios. Esto es importantísimo. Veamos el versículo 18 también. Versículo 18. Veamos el versículo 18. Aquí estamos viendo, vimos el 11 y 12. Veamos el versículo 12, que no lo hemos leído. Yo hice la tierra, nos dice, yo hice la tierra, yo hice la tierra. Hermano, es palabra de Dios. Dios, por eso Él es Dios, que quiere decir creador, existencia, que Él es el único creador. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, y creé sobre ella al hombre. Por eso tú y yo venimos a existir, porque Dios fue el que nos hizo, nos creó. Tanto fuimos creados, ahora quiere que seamos engendrados, que quieren que todos sean sus hijos. Es el propósito de Dios global, que todos seamos sus hijos, porque habla de sus hijos. Y por eso dice que tenemos que convertirnos en hijos de Dios. Y eso es sencillamente confesando y aceptándolo, de quién es Él, que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el dueño, creador de todas las cosas. Solo tú lo confiesas, que confiesa con su boca y acepta en su corazón, te hace un hijo de Dios, así de sencillo.
Gloria a Dios. Y creé, ella dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Y a todo su ejército mandé. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Él, el único Dios, creador del cielo y de la tierra. Y veamos el versículo 18, veamos versículo 18, miremoslo también aquí, que no lo tengo en la pantalla, miremos el versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, Él es Dios, el que la hizo y la compuso, dice, el que la hizo y la compuso, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y nos dice, no la creó en vano, hermano, no la creó en vano, y no fuimos creados tampoco en vano nosotros. Por eso es que necesitamos saber, conocer, entender para qué Dios nos creó, para qué estamos aquí, quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos. Necesitamos conocer a Dios. Al menos que conozcamos a Dios, hermano, vamos a andar divagando de timba al tambo, de aquí para allá, de allá para acá, en nuestro propio razonamiento. Por eso no la creó en vano, con un propósito la creó, para que fuera habitada, la creó para que fuera habitada, la creó para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro, hermanos y hermanas. Para que fuera habitada, creó al hombre, para que tú, pero tiene un propósito, Dios, por lo cual creó la tierra, y nos creó a nosotros y nos puso aquí en la tierra. Y tú necesitas conocerla, conocer ese propósito, que es la intención original. Y eso es lo que debemos traer aquí, esta revelación, para que tú conozcas el propósito, ese propósito por el cual tú fuiste creado. Y sencillamente lo puedes ver ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio, y señoree, tenga dominio, y tenga reino, de lo que se trata, reinar. ¿Qué quiere decir? Administrar. ¿Qué quiere decir? Dirigir. Ese es el propósito global de Dios. Que todos seamos sus hijos y tengamos dominio sobre esta tierra. Eso es lo que Dios ha interesado, no en una religión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y veamos también el versículo 21 y el 23 aquí mismo. 21 y el 23, que lo tenemos aquí en la pantalla. Aquí el 21 dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Por eso es que aquí estamos, este mensaje de la revelación de Dios desde el principio. Y lo tiene dicho desde antes del principio, lo tiene dicho desde antes del principio, sino yo Jehová, Él es el único que lo sabe todo, hermano, y lo ha hecho todo, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, por eso aquí le hablamos del triángulo de Dios, el triángulo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace a él Dios, la deidad de Dios, el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí, Y en el versículo 22 dice, mirá a mí y sé salvos. Mirá a mí y sé salvos. Que volvamos a Él, volvamos al Padre, volvamos a Él, que es nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre. Gloria a Dios. Mirá a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más.
Gloria a Dios. Por mí mismo, dice, hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda la lengua que yo soy Dios. Y nos dice esto porque Él es un rey. Él es Rey de reyes y Señor de señores, y no hay más, hermano. Toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblegar que Él es Dios. Mejor que lo hagamos ahora, porque Él es nuestro Rey, y a un Rey se adora, se alaba, se honra. Él es todopoderoso, hermanos y hermanas. Así para que le traemos esta revelación de Dios, y a través de este ministerio del reino lo conozcan y lo entiendan de quién es Él desde el principio. Miremos también aquí en 46, nos dice aquí en Isaías 46, versículos 9 y 10. Continuamos profundizando desde el principio, Dios desde el principio, de su revelación desde el principio. Dice, acuérdense de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. Acuérdense que yo soy Dios, porque yo soy Dios. Nos continúa diciendo, porque yo soy Dios, que es el único que existe, que Él es el único creador del cielo y de la tierra. Y no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, dice, y nada hay semejante a mí. Por eso no hay nada que lo puede, porque dice que nadie lo ha visto, ni nadie lo ha oído, ni lo puede ver. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Juan capítulo 1, versículo 18. Versículo 10. Que anuncio lo por venir, el futuro, desde el principio. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi propósito, la palabra consejo quiere decir propósito, que es la intención original, permanecerá, permanecerá, y haré todo lo que quiero, y haré todo lo que quiero, hermano. Esto es muy profundo, esto es muy profundo. Así que tú y yo necesitamos darnos la tarea de entrar en este libro y conocer la revelación de Dios, lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está en misterio, en secreto, porque dice, a ustedes les he revelado los misterios, los secretos del reino de Dios. A ustedes, a sus hijos, Dios se revela, se da a conocer, se da a oír de quién es de Él, para que podamos conocerlo y entenderlo, porque eso es lo que se trata, ¿no? Que Él es Dios, Él es Rey y Él es Padre, Dios y sus hijos, una familia. Esto es el reino de Dios y la revelación de Dios que está aquí oculta. Todos los secretos y los misterios están aquí escondidos. Así que tú necesitas entrar a esta palabra para que tú lo puedas conocerlo y entenderlo. Glorioso. Y miremos un versículo más aquí en 48, Isaías. También estamos hablando de Isaías porque Dios a través de este profeta reveló muchas cosas. Miremos versículos 2 y 13. Dice así el Eterno: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente, porque Dios dijo, y se la palabra poderosa. Esa palabra de Dios es poderosísima, creador. Al llamarlo yo, compadecieron juntamente. Acérquense a mí, oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio no hablé en secreto, porque está aquí revelado, ¿no? Ya está todo lo revelado de Dios para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, dice, allí estaba yo. Habla de su hijo. Allí estaba yo desde antes del principio, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Esto nos habla cuando de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
glorioso, glorioso. Así que vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar con Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, hermano, porque lo vemos desde el principio, fin. Él es alfa, omega, principio y fin. Él es alfa de antes, omega, principio, fin. Él está en los dos ámbitos del principio al fin. Y esto es tremendo. Así que miremos aquí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Versículo 8. Dice el Señor, estas son palabras de Él mismo hablando sus propias palabras. Yo soy alfa y omega, principio y fin. Él es alfa, omega, principio y fin. Dice el Señor, hablando sus propias palabras. Hasta ahí está el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones. El que es, el que era y que ha de venir de nuevo, ¿no? En el futuro. El que era desde el principio, el que era, el que es ahora, el que era desde antes y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. El versículo 10, leamos el versículo 10 también. Y el versículo 11. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oyó detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y omega, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Y le dice, escribe un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Gloria a Dios. Y en el versículo 17, hasta el 19 dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Gloria a Dios. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Todo está escrito, toda la revelación de Dios. Aquí Dios se revela desde el principio al fin. Él es alfa, omega, principio y fin. Él está en los dos ángulos, el Todopoderoso. Esta revelación de Dios es tremendísima. Hay que entrar en esta revelación de Dios para que Dios nos revele su palabra de quién es Él y podamos conocerlo. Hoy en día lo podemos conocer como Padre, que eso lo vamos a ver más adelante, esta revelación de Dios como Padre, porque Él hoy día está en el negocio de criar hijos, de criar sus hijos para que sus hijos lo conozcan y lo entiendan. Ese es el trabajo de Él ahora, de criar a sus hijos, de darse a conocer y revelarse a sus hijos. Ahí en Apocalipsis 3:14, que ya vamos cerrando, y dice, escribe al ángel de la iglesia, he aquí el amén, he aquí el amén, sí Señor, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El testigo fiel y verdadero está hablando no otro que de nuestro Señor Jesucristo. Él es alfa y Él es omega, Él es principio, Él es el fin, Él es el todopoderoso, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y el 21, cerramos con el 21, 6 y 7, continúa diciendo Juan, y me dijo, hecho está, y está hablando nuestro Señor, hecho está, ya está todo hecho, ¿no? Toda la revelación de Dios, toda la obra de Dios, todo ya está hecho, ya está escrito. Ahora necesitamos nosotros ser parte de su reino y de su gloria. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y nos dice, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida, porque Él es nuestra vida. Sin Él no podemos vivir. Como dice en el capítulo 15 de Juan, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Solo que necesitamos a Él porque salimos de Él. Necesitamos ese sustento, esta sustancia. Comer y beber de Él, esa agua viva, de ese pan vivo.
Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Lo que decimos del principio, lo que Dios quiere, el propósito, la intención original, que todos seamos ¿qué? Sus hijos. Por eso necesitamos nacer del Espíritu, sencillamente confesarlo y aceptarlo, y hacernos hijos de Él y que Él nos guíe. Y en el 22, Apocalipsis capítulo 22, cerramos, versículo 13, leamos el versículo 13, 14 y el 18 al 20. Leamos versículo 13, 14 y 18 al 20. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta es una invitación de Dios. En la ciudad. En la ciudad. Leamos el versículo 14 de nuevo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Todos somos bienvenidos al reino de Dios. Y leyendo el 18 al 20 también, leamos 18 al 20. Leamos el versículo 18 al 20. Nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, lo que le estamos trayendo esta revelación. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Así que aquí le hemos traído esta revelación del principio. Vemos a Dios en el principio, vemos el triángulo de Dios en el principio, y también le hablamos del propósito por el cual Dios creó el cielo y la tierra y nos creó a ti y a mí, y por lo cual estamos aquí para que conozcamos a Dios a través de su revelación de su palabra. Así que aquí los vamos a dejar y vamos a venir a ver a Dios, continuar profundizando a Dios en la creación. Vamos a ver a Dios en la creación, venimos moviendo, trayendo de toda la historia, la trayectoria de Dios a través de la palabra de Dios, y que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Todo lo que necesitamos confesar y aceptar y hacernos hijos de Dios y conocerlo y entenderlo. Hasta la próxima, mis hermanos.